Hola Mónica, buenos días, buena semana para comentar sobre tu entrega. Em, es una entrega interesante porque bueno, vas marcando ahí los focos porque hablas de los tomadores de decisión, ¿no? En esta selección del sistema de enseñanza virtual. Entonces, coyunturalmente tú sabes que eso es muy valioso. Igual cabría revisar como los grandes fracasos, ¿no? Que luego se publica poco, pero sí se publica, ¿no? En relación a las ofertas. Una de las preguntas que me parece muy valiosas es cuál es el recorrido del cliente actual, ¿no? Para seleccionar el sistema virtual. Entonces, eso, si lo puedes, tener algún paper por ahí, o bueno, por ser parte de tu objetivo específico en tesis, muy bien. Porque ya sabes que como igual que el Customer Journey, bueno, hay puntos críticos, ¿no? Puntos detonantes del sí o del no. Dice ayudar a las empresas para el para qué, ¿no? EdTech, a generar estrategias de marketing y comunicaciones centradas en las necesidades del cliente y usuario final. Entonces, si ese es el para qué, ¿no? De la tesis, también te acuerdas que hablamos mucho de la fase de diagnóstico como parte de la tesis. Entonces, igual puedes encontrar algunos papers, ¿no? Que estén evaluando las plataformas, que estén evaluando si efectivamente hay interactividad o no, si se entra en el cliente o no, o cuál es la reputación finalmente que tienen estas plataformas, ¿sale? También hablas del por qué, dice porque los sistemas de conexión virtual actuales no son suficientes para cubrir las necesidades de docentes y estudiantes. Entonces ahí la pregunta sería, ¿qué necesidades sabes por tu expertise que no se están cumpliendo? Por eso comentábamos en el seminario el sábado de que hace falta la otra cara. Una anécdota de calle, cuando en la universidad se cambió del Brightspace, no, del Blackboard a Brightspace, los chavos en los pasillos decían, bueno, ¿y para qué lo cambiaron si estábamos bien, no? Si ya lo conocíamos, si era muy sencillo, ¿no? Y también había quien decía, bueno, está muy bien porque ya no funcionaba, ¿no? Y tenemos muchos problemas a usarlo, que son cosas distintas, ¿no? Pero pues falta recolectar esa información, que igual la puedes recolectar sobre empresas que tengan como en la mira, ¿no? Para ofrecer los servicios y entonces tendrás como perfiles más concretos de a dónde ofrecer, porque para mí también es clave que es diferente ofrecer plataformas para los chaparritos, ¿no? Para los niños que para los universitarios o posgrado, porque toda la tendencia obviamente ya sabes que es al híbrido, ¿no? Y en la SEP la modalidad mixta está a todo lo que da. Dices, contexto, ¿no? Negocios globales que se han visto impactados por el COVID, ¿no? Tienes ahí las fuentes en idioma original, bien, ¿no? Sí, hay que adaptarse rápidamente, ¿no? Entonces ahí cuando hablas de rápidamente, ¿qué fue adaptarse, ¿no? Porque obviamente también las empresas a nivel global sí comentaron que tuvieron que hacer ajustes, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Entonces, ah, si bien el COVID nos llevó a decir, sobre las plataformas, ¿no? También es cierto que hay con calidad, sin calidad, capacidad de respuesta y demás. Es decir, el que haya más necesidad de este servicio no significa que vas a tener más clientes, porque entonces hay más competencia, ¿no? Son como las olas. Se pone de moda, te subes a la ola, sin embargo, la competencia es mayor. Entonces, ahí el diferencial de la empresa, la ventaja competitiva se mantiene o no, se tuvo que cambiar o transformar o está en proceso de transformarse. Creo que eso sería valioso, ¿no? Porque si hablas de transformar en los estudiantes o aprendizaje, pero pues no sabemos hasta dónde, no hay ese registro. Nada más conozco, pero ahorita no ubico que hubo como un sondeo, ¿no? Y en ocasiones revisamos un poco los memes de los estudiantes, ¿no? Había uno muy tierno en que el chavo estaba haciendo su examen, ¿no? Por computadora y del otro lado estaban los abuelos, los papás, hasta la mascota con un letrero dándole las respuestas para contestar, ¿no? Entonces sí hay que replantear las estrategias. Entonces, aquí como Espina Chicago, ¿por qué hay que replantearlas, no? O sea, ¿qué metas no estamos cumpliendo como empresa que necesitamos replantear? O cómo cambió el mercado para replantearlas, ¿no? Eso es importante. Ok.
La desigualdad en la plataforma, pues sí pega, quienes tienen acceso, quienes no, porque también creo que pues un gran invento sería tener algún dispositivo que aunque haya mala señal, vas a tener un buen servicio, ¿no? Creo que una cosa es, se tienen tantos millones que tienen la internet, pues la pregunta es, ¿qué hacen con él? Y la otra es, ¿qué tan buen servicio tienen, no? Que son cosas distintas. Hablas de la deserción estudiantil, ¿no? Y la falta de participación, la satisfacción de los estudiantes, ¿no? Es una cita de Mourali. Dice, proveer experiencias sin fricción a los docentes, ¿no? Y la satisfacción de los estudiantes. Entonces es una cita muy poderosa en el sentido de que puedes jalar elementos, ¿no? Ah, al principio de los elementos metodológicos, hablas de matar el tiempo, que no sería como el lenguaje más formal, sí entiendo, ¿no? Que igual se puede decir de otra forma, ¿no? Dice, el sistema educativo virtual global tuvo que transformarse en su totalidad. Necesitamos datos y mi percepción es no cambió todo, ¿no? Por decirte, acá en la Unitec, bueno, ya dije el nombre, pero bueno, se dieron de baja muchos docentes se retiraron de la docencia justo cuando empezó el COVID. Entonces pueden ser varios factores, ¿no? Desde no me da tiempo por el trabajo, no tengo la herramienta, o implica para mí más un gasto, ¿no? Que lo que yo voy a ganar. Pueden ser muchos factores, pero eso sí fue muy impactante, ¿no? Además, obviamente, de las universidades públicas, pero bueno, si hablando de universidad privada es un dato que para mí me impactó. Entonces dice, mientras que algunos países optaron por dejar de enseñar durante la propagación de la pandemia, otros hicieron continuar, ¿no? Ahí finalmente pues hablaremos de los resultados, ¿no? Hablas del bajo costo, del acceso gratuito, hablas de descripción y hechos, ¿no? Otra vez la transformación. Te digo, no quiere decir que no se haya transformado, habrá cosas que sí y habrá cosas que no. Habrá cosas que dijeron, de aquí no me muevo, habrá cosas que cambiaron, pero no se transformaron y hay otras que sí se transformaron. Entonces, cuando se transforma es como ya se consolida, se instituyen las iniciativas sobre esa transformación, ¿no? Y cuando hablamos de cambio, no se instituyen esas iniciativas, pero se fueron haciendo para ir resolviendo al menos lo inmediato, ¿no? Igual sería interesante leerte sobre cuáles serían estas plataformas educativas innovadoras, cuál es el estándar, cuáles son las características, ¿no? Y no solo desde la tecnología, que es lo que hablábamos el sábado, sino innovadoras con resultados con el otro, ¿no? Con el estudiante, con el docente, ¿no? Que no nos fuésemos por la salida más fácil, esto es que es generación X, es generación baby boomer, y por eso no. Creo que no es así, y igual la publicidad ha explotado esto, ¿no? Que los adultos mayores o los que ya estamos grandes no significa que haya tanto problema. Tomadores de decisión, hay quiénes son, qué perfiles profesionales, qué funciones tienen dentro de la organización. No tanto el puesto, porque a veces no existe el puesto, pero sí las funciones, ¿no? Entonces, en esta división de toma de decisiones, habría que analizar quiénes lo están haciendo, cuál es su parámetro real, ¿no? Me llama la atención que hables, dice, conocer cuáles son las variables de experiencia del usuario, la experiencia del cliente, que intervienen en el proceso de selección de una plataforma de enseñanza en línea, permitirá crear conciencia en las universidades de las necesidades de los profesores y estudiantes. Creo que ese es otro objetivo. No quiere decir que lo quites, sino uno es sobre qué sucede en la plataforma, ¿no? de enseñanza, como lo estás ahí manejando. Espera un poquito. Y otro, ¿sí? Porque dices, ¿cuáles son las variables de experiencia del cliente y experiencia del usuario más importantes para los tomadores de decisión en universidades latinoamericanas durante el proceso de selección de un sistema de enseñanza? Entonces, ahí son los factores de decisión. Y aquí estás hablando de toma de conciencia. Entonces, igual pueden ser dos caras de una sola moneda. Entonces, cuando hablas de conciencia es hacer real qué cosa, ¿no? O volver la experiencia del usuario final, volverle un insumo, ¿no? básico de los tomadores de decisión, ¿no? Que a veces no es eso, ¿no? Es
qué está de moda, qué dijo el corporativo que tenemos que adquirir, ¿no? Para alinearnos, pero no supimos cómo tomó la acción corporativo, que ese es otro reto que obviamente tú conoces muy bien, porque trabajas a nivel global, de que ya muchas de las decisiones que se toman en las empresas es porque el corporativo lo dijo, no importa dónde esté, ¿no? Eh, Ese sería como un elemento básico. Y tienes, cuando hablas de la definición del hecho social, dice, con respecto a la industria tech, es importante entender que las innovaciones tecnológicas están directamente relacionadas con las habilidades y preparación de los usuarios, ¿sí? Como una precampaña, ¿no? ¿Estarías de acuerdo? No la hay, ¿no? O el argumento es para ser más innovadores, ¿no? Y dices, bueno, ¿con relación a qué? Y ser innovadores es una cosa muy compleja. Entonces, esa cita, bueno, perdón, ese párrafo, ese me hace muy valioso. Igual lo puedes tomar como modelo. ¿Te acuerdas que hablamos de lo ideal menos lo real te genera una necesidad? Eso se me hace muy valioso. En relación a los objetivos, igual platicamos en la asesoría, pero acuérdate que el verbo conocer no se utiliza, es identificar. ¿Por qué no conocer? Porque es como más filosófico, ¿no? Ya el estado del arte de los ejes temáticos, se dice, el mundo no estaba preparado, venía siéndolo, pero no para algo así, ¿no? Ese sería el punto. Hablas de actitudes, creencias y habilidades del instructor, que ese sería uno de los actores, ¿no? Tenías empresa, plataforma como tecnología, los decidores, los docentes, los estudiantes, y finalmente, pues cumplir la promesa, ¿no? Hablas de preparación de instructores y estudiantes y desafíos que experimentan. Fíjate que uno de los doctorantes, una chica, trabaja para la industria de la medicina y su tesis en ese momento que nos conocimos dentro de, obviamente, Seminario 2, ella hablaba de que su empresa global, tenía la mejor tecnología del mundo, ¿no? Y vendían muy bien, se les iba muy bien como empresa. Sin embargo, el problema estaba, contrataban a los mejores expertos para presentar el equipo, pero el problema estaba que esos expertos no tenían las habilidades para comunicarse a través de la pantalla. Entonces, creo que eso también es valioso, ¿no? O sea, puedes tener la mejor tecnología, la mejor expertise, el mercado segmentado, sin embargo, hay un punto crítico que no acaba de ayudar para cumplir el objetivo. Dices, en esta etapa hablaremos, pues no hablará, o sea, en esta etapa, ¿no? Se presentan, ¿no? 4 escenarios clave, pero no es hablar. Hablas de tecnología de onda baja, acceso gratuito, que sí lo vas comentando a lo largo de tu documento. Y de ahí hay 2 ideas claves, considero yo, en tu página, no le puse numeración. Cuando empieces continúes con una cita en inglés sobre los countries to progress, ¿no? The market of education, however, is limited. Entonces, tienes abajo de esa cita de Yacir del 2018, página 5, si bien la educación se considera universalmente una necesidad para el progreso de la sociedad, las personas no necesariamente desean pagar por la educación. Ahí tienes un dedazo, personas no están juntas. Entonces, igual si se habla de empresas socialmente responsables, no sabemos qué iniciativas hay para que tengan acceso de forma gratuita a algunos grupos vulnerables, ¿no? Como parte del prestigio de la marca. Luego otra afirmación interesante es el crecimiento más lento es en el número y la complejidad de tomadores de decisiones involucrados en el mercado, educadores, maestros, editores de libros de texto tradicionales y políticos, por nombrar solo algunos. Pero ahí yo creo que puedes desarrollar más las ideas, ¿no? Con las fuentes que ya tienes. Y de repente hablas de educación a distancia. Creo que ya no es necesario que hables de educación a distancia, porque estás hablando de educación en línea, que son 2 cosas distintas. Entonces, como regresarte, ¿no? Hablas, dice, a través de escalar con éxito la calidad y construir una red de exalumnos globales que refuercen aún más la marca y respalden la presencia física en la mayoría de los países. O sea, sí, pero no queda claro muy bien a qué te refieres. Y luego más abajo, e-learning es reconocido como un factor clave para mejorar el desempeño del sector educativo y satisfacción de grupos de interés. ¿Resultados? Paper, datos, necesitamos eso, ¿no? Porque yo sé que tienes el escenario ahí, pero para mí un ejemplo sería
hay mucha publicidad hasta de Microsoft, ¿no? Y otras empresas que ponen a la persona solita, ¿no? En un cuarto trabajando, ¿no? Cuando ese es un escenario casi ideal, ¿no? Hay muchos factores alrededor que reducen la capacidad del usuario final de aprovechar la plataforma. Entonces, no puedes decir que porque tienes la mejor plataforma, la mejor innovación, ¿no? En la enseñanza, se cumple el objetivo, ¿no? Como que hay otros factores. Digamos, voy a inventar que estas empresas o tu empresa se preocupara también por el entorno, ¿no? Como un plus, ¿no? Que tenga que ver con el posicionamiento de la empresa, de preocuparse sobre esos otros factores que están. Así como el siglo pasado nos recomendaban leer con luz natural, ¿no? En un cuarto ventilado, igual para plataformas digitales. Creo que eso sería interesante, sería un super plus, ¿no? En estos tiempos. Y más que obviamente, ya sabes, el aprendizaje híbrido llegó para quedarse, ¿no? Hablas también de las necesidades de aprendizaje que cambian muy rápidamente. Entonces, ¿qué viene? ¿No? La pregunta es, ¿qué viene? Y no solo con relación a metaverso, que ya el TEC de Monterrey tuvo su primera sesión de metaverso, porque para mí son como relumbrones, ¿verdad? Pues no sabemos cuáles son los resultados, ¿va? Y si cambia rápidamente, ¿cuáles son los indicadores que se están evaluando? Parece que está cambiando rápidamente. ¿Sale? El currículo, dijimos, eso no hay que tocarlo, no es pertinente, sería meterse en una complejidad innecesaria, ¿no? Porque finalmente tú lo que ofreces es la plataforma con todas las herramientas para, ¿no? La acción aquí es qué hacen los diseñadores instruccionales, los productores de contenidos digitales, ¿no? Los diseñadores de simuladores, ¿no? Quienes aplican esas herramientas para producir interactividad, ¿no? Más allá de ¿qué se llama acá? No me acuerdo cómo se llama la herramienta que te ponen allá a correr para contestar preguntas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen las plataformas, no? Okay, ¿cómo impactar en quien toma la decisión? Hay otros factores que si bien no tienen que ver directamente con tu plataforma, sí utilizan herramientas y producen contenido para plataformas, por eso hablábamos del otro lado de la moneda, ¿no? Hablas de automatización, de inteligencia artificial, creo que eso es muy importante. Los expertos en empresas a nivel global, de lo que yo estaba escuchando de entrevistas, lo que dicen es no hemos aprovechado lo suficiente suficientemente la inteligencia artificial en la realidad virtual para dar el paso a metaverso. Porque decían, bueno, yo puedo hacer metaverso como los videojuegos, ¿no? Cada quien tiene su avatar. Por ejemplo, los videojuegos son súper exitazo global desde hace ya más de 10 años, ¿no? Y son muy cercanos a la gente, ¿no? Y no estoy hablando de gamificación, que eso sería otra cosa. O sea, videojuegos como entretenimiento son una empresa muy poderosa, tienen yo creo que mucho expertise con relación a ese engagement, ¿no? Igual voy a inventar, ¿no? Hay un storytelling obviamente en los videojuegos, como ese storytelling lo puedes pasar a las plataformas, ¿no? Dice, el estudiante o autodirigido ha sido criticado, carece de pruebas convincentes para documentar su eficacia. Sí, necesitamos evidencias. Y sí, la capacidad de autogestión y control del estudiante, del mismo docente, impacta mucho en la eficiencia que puede tener una plataforma, ¿no? Así como me decían el siglo pasado, llega el experto en software, ¿no? Y hardware, y lo que hace es, necesitan comprar, cuando realmente necesitas evaluar, ¿no? Porque quizás, como a muchos nos pasa, bueno, a mí me pasa, tengo el PowerPoint, pero no lo utilizo al 100, solamente una parte, ¿ok? Pero bien, muy bien. Cuídense mucho, buena semana.